Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida reflejaba fidelidad y obediencia, y como resultado, Dios lo había bendecido abundantemente. Poseía grandes riquezas, numerosos rebaños y una familia próspera. Sin embargo, lo que hacía a Job verdaderamente especial no eran sus bienes materiales, sino su corazón, que permanecía firme en su devoción al Señor. Un día, en el ámbito celestial, Satanás se presentó ante Dios y cuestionó la lealtad de Job. Argumentó que su fidelidad se debía únicamente a las bendiciones que recibía y que, si todo le fuera quitado, seguramente maldeciría a Dios. Fue así como comenzó una prueba que cambiaría la vida de Job para siempre. En un solo día, Job recibió noticia tras noticia devastadora. Sus siervos fueron asesinados, sus rebaños fueron robados, y lo más doloroso, una gran tormenta derrumbó la casa donde estaban sus hijos, causando la muerte de todos ellos. A pesar del profundo dolor, Job no pecó ni maldijo a Dios. En lugar de ello, rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito». Pero la prueba no terminó ahí. Satanás insistió en que, si Job perdía su salud, entonces sí renunciaría a su fe. Dios permitió que fuera afligido con llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Job, sumido en sufrimiento, se sentó en cenizas y tomó un tiesto para rascarse, sin entender por qué todo esto le estaba ocurriendo. En ese momento de vulnerabilidad, su esposa se acercó y le dijo: «¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job le respondió con firmeza: «Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos». A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Los días pasaban y el sufrimiento de Job no cesaba. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, su corazón cargado de dolor y su mente llena de preguntas. No entendía por qué Dios, a quien había servido con fidelidad, permitía que todo esto le ocurriera. Sin embargo, en su angustia, no dejó que la amargura envenenara su alma. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Al verlo, quedaron en silencio durante 7 días, pues su dolor era tan grande que no hallaban palabras. Pero cuando comenzaron a hablar, en lugar de consuelo, trajeron acusaciones. «Job, esto no te habría sucedido si fueras realmente justo», decían. «Tal vez has pecado en secreto, tal vez Dios te está castigando». Las palabras de sus amigos fueron como espadas para su corazón. Job sabía que no era perfecto, pero también sabía que no había hecho nada para merecer tal castigo. Con lágrimas en los ojos, clamó a Dios: «¿Por qué permites esto? ¿Por qué ocultas tu rostro de mí?». Pero, aunque su alma estaba en angustia, nunca negó a Dios. A veces, en medio del dolor, las voces que nos rodean nos llevan a dudar. Nos hacen creer que Dios nos ha abandonado o que su amor depende de nuestra situación. Pero la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Job no entendía el propósito de su sufrimiento, pero decidió confiar en Dios. Y en su aflicción pronunció palabras que marcarían la historia: «Aunque Él me mate, en Él esperaré». El silencio de Dios era un peso sobre su alma. Job había clamado, había buscado respuestas, pero el cielo parecía cerrado. Sus amigos seguían hablando, insistiendo en que debía haber hecho algo malo para merecer tanto sufrimiento. «Dios es justo», le decían, «y si sufres, es porque has pecado». Pero Job sabía que no era así. No entendía el propósito de su dolor, pero en lo profundo de su ser, seguía creyendo en la justicia de Dios. Día tras día, el sufrimiento continuaba. Sus fuerzas se agotaban, su piel se partía por las llagas, y su voz se debilitaba. Pero en medio de la oscuridad, una luz comenzó a brillar en su corazón.
Job levantó su rostro al cielo y dijo: Yo sé que mi Redentor vive, y al final, Él se levantará sobre la tierra. Aunque mi piel sea destruida, en mi carne veré a Dios. Estas palabras fueron un acto de fe en su estado más puro. Job no veía señales de alivio, pero creyó en la promesa de Dios. No entendía el porqué de su dolor, pero confiaba en que Dios era su Redentor y que, al final, todo tendría un propósito. A veces, la fe no es recibir respuestas, sino seguir confiando cuando todo parece perdido. Job no sabía que su prueba era una batalla espiritual, que Satanás intentaba destruir su integridad, pero Dios lo estaba sosteniendo. La historia de Job nos enseña que nuestra fe no debe depender de lo que tenemos o de lo que sentimos, sino de quién es Dios. Porque aunque todo parezca perdido, nuestro Redentor vive, y Él tiene la última palabra. El viento soplaba con fuerza aquella noche. Job, débil y cubierto de llagas, contemplaba el cielo estrellado. Su corazón estaba cargado de preguntas, pero en su interior había una verdad que ni el dolor podía borrar. Dios seguía siendo Dios. Sus amigos seguían hablándole, cada vez con palabras más duras. Admítelo, Job, decían con severidad. Dios no castiga al inocente. Confiesa tu pecado y quizás Él te tenga misericordia. Pero Job no podía aceptar esas palabras. No porque se creyera perfecto, sino porque sabía que su sufrimiento no era un castigo. Su corazón temblaba ante el misterio de Dios, pero aún así, se aferraba a su justicia. Finalmente, el más joven de los presentes, Eliú, habló. Su voz era firme, pero diferente. Dios es más grande de lo que imaginamos, dijo. Él habla de muchas maneras, pero nosotros no siempre lo entendemos. A veces nos corrige con el dolor, a veces nos prueba con la aflicción, pero siempre lo hace con un propósito. Las palabras de Eliú resonaron en el aire. Tal vez el sufrimiento de Job no era un castigo, sino una prueba, una forma en la que Dios estaba obrando algo más grande de lo que los ojos humanos podían ver. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Desde el torbellino, Dios habló. El cielo se estremeció con su voz. No fue un susurro, no fue una señal lejana, sino la respuesta que Job había esperado todo este tiempo. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me responderás. Job quedó en silencio. Dios estaba a punto de revelarle algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El torbellino rugió con fuerza, y la voz de Dios llenó el aire con majestad y poder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. Las palabras de Dios eran como relámpagos, iluminando la ignorancia de Job. Dios no le dio explicaciones sobre su sufrimiento. No le reveló el porqué de su prueba. En cambio, le mostró su grandeza. Has mandado tú a la mañana en tus días, has paseado por las fuentes del mar, puedes atar las estrellas en su lugar. Job sintió su pequeñez ante la inmensidad del Creador. No había error en Dios, no había injusticia en sus caminos. Él gobernaba el universo con sabiduría infinita. Cada pregunta de Dios era un golpe contra el orgullo humano. Job, que había demandado respuestas, ahora solo podía guardar silencio. Finalmente, con un corazón quebrantado, Job cayó de rodillas y dijo: He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Él ya no necesitaba explicaciones. No necesitaba saber el motivo de su dolor. Ver a Dios había sido suficiente. En ese instante, su prueba llegó a su fin. Dios restauró su vida, le dio el doble de lo que había perdido y lo bendijo más que antes. Pero lo más grande que Job recibió no fueron riquezas ni sanidad. Fue un corazón que había aprendido a confiar, incluso sin entender. El viento soplaba con fuerza aquella noche. Job, débil y cubierto de llagas, contemplaba el cielo estrellado.
Su corazón estaba cargado de preguntas, pero en su interior había una verdad que ni el dolor podía borrar. Dios seguía siendo Dios. Sus amigos seguían hablándole, cada vez con palabras más duras. «Admítelo, Job», decían con severidad. «Dios no castiga al inocente. Confiesa tu pecado y quizás Él te tenga misericordia». Pero Job no podía aceptar esas palabras, no porque se creyera perfecto, sino porque sabía que su sufrimiento no era un castigo. Su corazón temblaba ante el misterio de Dios, pero aún así se aferraba a su justicia. Finalmente, el más joven de los presentes, Eliú, habló. Su voz era firme, pero diferente. «Dios es más grande de lo que imaginamos», dijo. «Él habla de muchas maneras, pero nosotros no siempre lo entendemos. A veces nos corrige con el dolor, a veces nos prueba con la aflicción, pero siempre lo hace con un propósito». Las palabras de Eliú resonaron en el aire. Tal vez el sufrimiento de Job no era un castigo, sino una prueba, una forma en la que Dios estaba obrando algo más grande de lo que los ojos humanos podían ver. Y entonces ocurrió algo inesperado. Desde el torbellino, Dios habló. El cielo se estremeció con su voz. No fue un susurro, no fue una señal lejana, sino la respuesta que Job había esperado todo este tiempo. «¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me responderás». Job quedó en silencio. Dios estaba a punto de revelarle algo que cambiaría su perspectiva para siempre. El torbellino rugió con fuerza, y la voz de Dios llenó el aire con majestad y poder. «¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia». Las palabras de Dios eran como relámpagos, iluminando la ignorancia de Job. Dios no le dio explicaciones sobre su sufrimiento. No le reveló el porqué de su prueba. En cambio, le mostró su grandeza. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has paseado por las fuentes del mar? Puedes atar las estrellas en su lugar. Job sintió su pequeñez ante la inmensidad del Creador. No había error en Dios, no había injusticia en sus caminos. Él gobernaba el universo con sabiduría infinita. Cada pregunta de Dios era un golpe contra el orgullo humano. Job, que había demandado respuestas, ahora solo podía guardar silencio. Finalmente, con un corazón quebrantado, Job cayó de rodillas y dijo: «He hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí». Él ya no necesitaba explicaciones. No necesitaba saber el motivo de su dolor. Ver a Dios había sido suficiente. En ese instante, su prueba llegó a su fin. Dios restauró su vida, le dio el doble de lo que había perdido y lo bendijo más que antes. Pero lo más grande que Job recibió no fueron riquezas ni sanidad. Fue un corazón que había aprendido a confiar, incluso sin entender. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios en medio de nuestras pruebas? Queremos respuestas. Exigimos entender el porqué de nuestro dolor. Pero hoy, como Job, Dios nos confronta. ¿Confiarás en mí, aunque no entiendas? Dios no nos debe explicaciones, pero nos da algo mejor: su presencia. Si hoy estás en medio de la tormenta, si sientes que todo se ha derrumbado, Dios te está llamando a rendirte, a dejar de pelear contra lo que no comprendes y a confiar en su soberanía. No necesitas saberlo todo. Solo necesitas ver a Dios. Deja tu lucha en sus manos. Ríndete en fe, como Job, y prepárate, porque después de la prueba, Dios traerá restauración. Comenta: confío en ti. Señor, si decides soltarlo todo en sus manos. ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios en medio de nuestras pruebas? Queremos respuestas, exigimos entender el porqué de nuestro dolor. Pero hoy, como Job, Dios nos confronta. ¿Confiarás en mí, aunque no entiendas? Dios no nos debe explicaciones, pero nos da algo mejor: su presencia. Si hoy estás en medio de la tormenta, si sientes que todo se ha derrumbado, Dios te está llamando a rendirte, a dejar de pelear contra lo que no comprendes y a confiar en su soberanía.
No necesitas saberlo todo. Solo necesitas ver a Dios. Deja tu lucha en sus manos. Ríndete en fe, como Job. Y prepárate, porque después de la prueba, Dios traerá restauración. Comenta: confío en ti, Señor, si decides soltarlo todo en sus manos.